examen inicial debe ser detectar problemas mayores que hagan que el bebito no se adapte a la vida extraocular. Ya nos damos cuenta pronto si ese bebito va a requerir hospitalización o asistencia. ¿Ya? Entonces hay que hacer un examen relativamente completo al inicio de la vida del bebé, apenas nace. Es bien fácil, en realidad tienes un bebito. Primero que los bebitos cuando nacen están completamente expuestos, están desnudos, después caminamos por completo apenas nacen. Es el mejor momento. Cuando hagan su internado, cuando tengan la experiencia de atender bebés, yo les recomiendo que aprovechen ese momento. No esperen después porque después hay que desvestirlos, no se los puede desvestir cuando están ya calientitos, abrigaditos, hay que esperar unas horas de habitación, se enfrían fácil, van a tener que esperar unas 12 horas probablemente para examinarlos, es una pérdida. Apenas nacen, hace contacto piel a piel el bebé, ya pueden ir haciendo un examen, viendo cómo está la cabeza, cómo está ahí en contacto piel a piel el bebé, a grosso, pueden completar el examen en el momento que el bebé es llevado al calentador valiente para hacer la parte de la antropometría y para hacer las profilaxis como la profilaxis de cordón, profilaxis térmica y otras calificaciones. Pueden aprovechar para ir completar el examen, pero es un buen momento. ¿Por qué? Porque el bebé está desnudo y está descubierto y van a tener acceso al bebé plenamente. Y es el mejor momento también porque si hubiera algo que encontrar o demostrar o mirar, es un buen momento para darse cuenta de que hay algo grave, no es lo importante. También hay cosas que no son graves, pero hay que informar de inmediato. Por ejemplo, puede ser que el bebito tenga una lesión, que, por ejemplo, ha pasado más de una vez que le hacen cesárea, hacen la incisión, cortan piel, avanzan tejidos, llegan al útero, cortan el útero, y luego, cuando cortan el útero, el bisturí pasa y le hacen un cortecito en la frente del bebé. Entonces, es un momento en el que tienes que mostrarle a la mamá, es que tiene esto, lo vamos a tratar así, porque si no, después el ginecólogo se niega. Dice, no, los del neo lo han cortado, ellos tienen bisturís para cortar bebés. No. Entonces, esas cosas hay que informarlas. De pronto hay una malformación. Quedas mal, pues si has manejado al bebé toda la noche y al día siguiente, señora, su bebito le sobra un dedito en el pie, tiene 6 dedos. No, o sea, eso se informa. También no te puedes percatar de que un bebé tiene síndrome de Down al día siguiente. Nace el bebito, tiene rasgos compatibles, mire señora, su bebé tiene rasgos compatibles con síndrome de Down. Que tiene síndrome de Down. Nace un bebito y tiene paladar hendido, no lo vas a mandar con la mamá a que lacte de primera intención, lo vas a hospitalizar, lo vas a alimentar al principio por sonda, luego lo vas a entrenar al bebé para que pueda lactar de la mamá. Se puede lactar con paladar hendido, solo que se hace con el bebé sentado en posición de caballito. Si lo haces echado se va a aspirar, entonces hay que educar, ¿no? Pero de primera intención a esa fuerte, la que está cansada, no le vas a poner a entrenar. Entonces te lo llevas al bebé y entonces tienes que hacerte una idea de cómo está el bebito de primera intención. Así que cuando nace haces ese examen inicial y ese es su propósito. Ok. Un examen más completo se debe realizar dentro de las primeras 48 horas para buscar otros detalles que de pronto no se notaron al inicio y que pueden aparecer. Hay detalles que no se notan por evolutivos o desaparecen por evolutivos. Por ejemplo, cuando nace el ductus está abierto, porque adaptativamente con el correr de las horas el ductus se va a cerrar. Y como está abierto y está comunicando la aorta con la pulmonar, hay un gradiente de presión, entonces el ductus sopla. Cuando nace, cuando tiene pocas horas, tú puedes escuchar un soplo. Pero cuando se cierra ese ductus, que usualmente lo hace dentro de las 24 horas, ya no lo vas a escuchar. Entonces hay cosas que evolucionan y desaparecen. Hay otras cosas que pueden aparecer. Hay lesiones normales que tienen los bebés, hay algo que se llama eritema tóxico, no lo tienen cuando nacen, aparece después. Entonces puede aparecer a las 24 o 36 horas y te vas a dar cuenta después. Okay. Entonces se hace un examen general, se hace la antropometría y se hace un examen por regiones. Vamos a ver el examen general. Lo primero que debes hacer, si es que acaba de nacer el bebé, es determinar el sexo del bebé. ¿Por qué? Porque me ha pasado varias veces que el ginecólogo, a veces, hace años yo hacía práctica privada, ahora ya no hago práctica privada, solo hago práctica pública. Pero cuando hacía práctica privada entraba a cesáreas
donde el ginecólogo había controlado todo el embarazo de la gestante, todo el embarazo. Le había hecho las ecografías, le había hecho los controles prenatales con su equipo de los tetras, y también atendía el parto o muchas veces la cesárea, y recibíamos al bebé. Y el ginecólogo durante todo el embarazo es mujer, es mujer, es mujer, el cuartito ya es rosado, la ropa es rosada, ya han hecho el baby shower, sale, para. Entonces, para evitar que la mamá tenga algún sesgo, suspicacia, miedo, temor de que se lo hayan cambiado porque estaba muy bonita su hijita y todos querían criársela, hay que dejarle claro desde el momento del nacimiento, es varón. Pero el doctor me ha dicho, bueno, el doctor contribuirá para pintar el cuarto de nuevo, pero acá es varón, ya. Que te compre ropita de otro color, además ahora ya se puede usar de uno y otro color, no pasa nada. Entonces, no, es varón, hay que decirlo. Entonces, una de las primeras cosas que tienes que identificar. Otras son, como decía, malformaciones. Tú no te puedes comer una malformación, por lo menos una grosera, ¿no? Hay algunas que son más sutiles, que podrían no verse, pero no te puedes comer una malformación e informarle al día siguiente. Eso genera temor, resquemor. Nos ha pasado, ¿ah? He tenido mamás que en negación les dices que tienen síndrome de Down, no me han dicho nada ayer, no es mi bebito, me lo han cambiado, han pedido ADN. Hasta ese extremo llegamos. Entonces es mejor aclarar el panorama desde el principio. Tiene el paladar hendido, tiene el labio leporino. Otra cosa que vamos a ver en el examen general es, podemos evaluar la nutrición fetal. Aquí tienen un bebito, ambos bebitos son a término, aquí en la primera foto, funciona. Entonces aquí tienen un bebito con un retraso de crecimiento intrauterino, es un bebé desnutrido en el útero, es a término pero es desnutrido, y aquí tienen un bebé normal, ambos tienen 40 semanas. Entonces el bebé de la izquierda se ve desnutrido, el bebé de la izquierda tiene la piel como arrugada, vean más arriba incluso, tienen aquí hacia la derecha, van a encontrar rasgos de un bebé con retraso de crecimiento intrauterino, con desnutrición crónica. Hasta acá. Miren cómo la piel está arrugada, arrugada, por todo lado arrugado. Parece un viejito, ¿no? Entonces un bebé con retraso de crecimiento intrauterino, así se ven los bebés. Pesan menos de 2.500 gramos, a veces 2.000, 1.900, son aquenios, son de 39, 40 semanas, pero son pequeñitos, ¿ya? Y estos bebés se ven así arrugaditos porque tienen poco tejido celular subcutáneo. Entonces tienes piel que sobra, poco tejido celular subcutáneo. Otra cosa que te ayuda a ver la nutrición fetal, otra cosa que vamos a ver, que ayuda a ver la nutrición fetal es también el grosor del cordón. Entonces, si en el cordón hay bastante gelatina de Wharton, es un bebé bien nutrido usualmente. A veces se ve mucha gelatina de Wharton en bebés macrosómicos grandes que pesan más de 4 kilos. Y en los bebés con retraso de crecimiento intrauterino hay poca gelatina de Wharton. La gelatina de Wharton es la gelatina, un tejido gelatinoso que está rodeando los vasos sanguíneos dentro del cordón. Cuando se corta el cordón, van a notar que tu cordón está lleno de una sustancia gelatinosa. Esa es la gelatina de Wharton. Vamos a ver. Otra cosa que tienen que ver apenas nace un bebé es si el bebito tiene dificultad respiratoria. Entonces aquí tienen signos de dificultad respiratoria. Nótense cómo se marcan las costillas del bebé. ¿Se ven aquí las costillas? Aquí. Y cómo se hunde el sifoides. Y hay un desbalance tóraco-abdominal. Sube el abdomen y baja el tórax, y al revés. Sube el tórax y baja el abdomen. Está así nuestro. Esos son signos de dificultad respiratoria. A eso le pueden sumar taquipnia. No sé si tiene aleteo nasal. Creo que no. Ese no tiene aleteo nasal. ¿Ya? Y si lo escucháramos, que el audio no me está ayudando. Ahí, ahora sí funciona. ¿Sí escuchan? Vamos a poder quitar el cajón que está ahí distraído. Se hace un esfuerzo por escuchar. Vamos a escuchar. Se escucha. Eso es quejido. ¿Ya? Es un quejido expiratorio. El quejido es expiratorio. Al momento de la expiración, el bebito cierra sus cuerdas bucales en un esfuerzo por incrementar su presión intratorácica. Y cuando incrementa su presión,
exhala contra las cuerdas vocales y evita que sus alvéolos se colapsen, porque si exhalara fácil, se colapsan sus alvéolos. Entonces, haciendo su propio CPAP. Okay. Entonces, puede ver, aquí sí hay un aleteo nasal. Es un poco. No hay la nariz, es un aleteo nasal. El aleteo nasal lo que nos muestra es las fosas nasales que se abren para dejar entrar el aire. El quejido es exhalar contra las cuerdas vocales cerradas para que no se exhale fácil el aire y se incremente la presión intertorácica y se mantengan los alvéolos abiertos, no se colapsen. Otra cosa que podemos ver es la postura del bebé. Entonces podemos tener un bebé a término, que los bebés a término tienen el tono ya desarrollado, mientras que los prematuros el tono no está desarrollado, el tono empieza a aparecer en los miembros inferiores. Los bebés a término, si están bien y están sanos y nacen con un buen habla, también están así, cuadriflexos. 4 miembros flexionados, cuadriflexos. Incluso se están moviendo, están pataleando, eso es lo normal. Un bebé prematuro se ve así, relajado, laxo, completamente laxo. No hay tono. A las 28 semanas empieza a aparecer el tono, primero en los miembros inferiores a nivel de las rodillas y luego es ascendente, va subiendo. ¿Ya? Entonces, eso. Y esa es la postura de un bebé podálico. Ven sus piernas, cómo están hacia arriba. Ha estado todo el tiempo así, con las piernas dobladas, porque este bebé presentaba sus miembros inferiores, su extremo caudal lo presentaba hacia la pelvis de la mamá. La cabeza estaba hacia el fondo del útero. Entonces todo el tiempo el bebé estaba hacia la pelvis de su mamá. Entonces las piernas han estado así. Y en esa actitud va a estar al momento del nacimiento. Está así. Podemos ver el color de la piel. Y aquí podemos ver dos bebés gemelos. Nótese que uno está pletórico y el otro está pálido. Esto es un fenómeno que se llama transfusión feto-fetal. Ambos bebés compartían la circulación útero-placentaria, uno con el otro, y uno es un bebé donante y el otro es un bebé receptor. Se han transfundido sangre el uno al otro. Entonces uno está pletórico, todo colorado, porque tiene policitemia, y el otro está pálido porque tiene anemia. La piel se puede poner amarilla. Entonces el bebé puede estar ictérico. La ictericia es progresión cefalocaudal, aparece primero en la cabeza, céfalo, y luego va progresando hacia abajo. Entonces uno de los primeros lugares donde van a encontrar ictericia van a ser las escleras, que se van a ver amarillas. Más adelante la ictericia va progresando hasta alcanzar los pies, las manos, y cuando alcanza las plantas y las palmas, el valor de la bilirrubina suele estar bastante alto. Hay un test de valoración que se llama el test de Kramer, que evalúa cuánto podría estar la bilirrubina dependiendo de qué nivel alcanza la ictericia. Si la ictericia solo abarca cabeza y cuello, 6 es un buen valor para recordar, y de ahí le van sumando por cada nivel 3. El segundo nivel es en el ombligo, ahí sería 9. El tercer nivel es a nivel de las rodillas, ahí sería 12. El siguiente nivel es los tobillos, 15, y por debajo de los tobillos más de 15. Desde Kramer. Otra cosa que podemos ver es cianosis. La cianosis llama la atención cuando es central, o puede ser también otra cianosis periférica, cianosis en los pies, en las manos. Siempre la cianosis central nos debe preocupar, nos debe llamar la atención y debemos pensar que es algo patológico, excepto en el momento del nacimiento. Recuerden que los bebés en el útero saturaban 60-65%. Cuando nacen saturan eso, porque recién acaban de nacer. En pocos minutos van a lograr una saturación normal entre el 85 y 95%, alrededor de los 10 minutos. Pero en esa etapa, entre el nacimiento y los 10 minutos, se van adaptando. Así que al principio los bebés van a estar cianóticos. Pero una cianosis central que se prolonga más allá de los 10 minutos no es normal. Véanse las mucosas del primer bebé. La mucosa oral está cianótica. Ahí se dan cuenta que es una cianosis central. Y aquí es una cianosis, la planta, ¿no? Distinto, parece cianosis, es algo que se llama máscara equimótica. Este es un fenómeno que se produce por la extravasación de sangre. Básicamente es una equimosis, la sangre sale de los vasos sanguíneos. Se produce cuando hay trabajos de parto precipitados, por trabajos de parto un tanto violentos, pero típicamente, y es más típico del circular
del cordón. Cuando el cordón umbilical se enreda alrededor del cuello del bebé, el bebé es estrangulado por el cordón. Y esto también es un fenómeno cadavérico. Si han llevado medicina legal, van a saber que existe lo que se llama máscara equimótica cuando el lazo es bilateral, cuando el lazo no es al costado. Entonces, implica que hay congestión de la cara y se ha extravasado. En el caso del bebé se produce un fenómeno, se produce una extravasación. Si les queda dudas, pueden hacer prueba clínica. Agarran un oxímetro, si está saturando bien, eso no es cianosis. Y lo otro es la vitropresión. Presionan. La vitropresión típicamente es con una placa de vidrio, pero le pueden lesionar la cara. Pero si presionan con su dedo, si es sangre que está cianótica y está fluyendo por la cara del bebé, esta parte ya no va a estar oscura cuando retiren el dedo, sino va a estar pálida. Pero si es sangre extravasada, esa sangre no está circulando. Cuando retiren el dedo va a salir igual de morado. Entonces pueden probar así si esto es cianosis o si es equimosis. Si es equimosis es una máscara equimótica. Y si es cianosis es una cianosis central en cara y amerita más investigación de por qué está con cianosis central en nuestro bebé. El meconio puede teñir de verde por completo al bebé, dependiendo de cuánto tejido graso tiene. El meconio es la deposición del bebé, las primeras deposiciones, eso que tenía atascado por varios meses en su intestino el bebé, ¿ya? El bebé no hace deposiciones en el útero normalmente. Lo normal es que ningún bebito haga deposiciones hasta después de nacer. Pero algunos bebés bajo condiciones de estrés, por ejemplo, hipoxia, que esté bajando la oxigenación en el útero durante el trabajo de parto, por ejemplo, entonces hace deposiciones, se relaja el esfínter anal por hipoxia y el bebé hace deposiciones. Y esa deposición tiñe el líquido en el que está nadando, que es el líquido amniótico. Y el líquido amniótico impregna la piel del bebé con meconio. Ahora, hay tejidos que son más proclives a teñirse más fácil de meconio, entre ellos la grasa. Si un bebito tiene eso que está en la espalda, que es vernix gaseoso, que es una grasa que protege a los bebés y que se va desprendiendo con la edad gestacional, este bebé debe ser algo prematuro, tal vez 36 semanas, entonces va a estar más verde, ¿ya? En cambio, si el bebito es a término, no va a tener mucho vernix y no se va a teñir tanto. También tiñe bastante el cordón. El cordón tiende a teñirse mucho. Arriba viene un cordón verde. Vamos a la antropometría. ¿Cuánto debe pesar un bebito a término de 40 semanas al momento del nacimiento? Van a encontrar un montón de reglas, normas, pautas. De hecho, el UpToDate ha actualizado mucho esto. Hay nuevas tablas de peso. Va a depender de la tabla que utilicen, pero en términos generales la mayoría de autores, la mayoría de médicos clásicos dicen que un bebito a término a las 40 semanas debe pesar entre 2.500 y 4.000 gramos. Si pesa más de 4.000 gramos es macrosómico, si pesa menos de 2.500 es un bajo peso en ese. Y eso es lo normal. Pero si buscan curvas de normalidad van a encontrar, hay una curva nacional, es la curva del doctor Ticona, que ha ganado un premio nacional por su curva. Ha hecho pesos, simplemente ha ido, lo único que ha hecho, trabajo sencillo. Él no los ha tenido que pesar, simplemente ha dicho a los hospitales con los que ha querido trabajar, unos cuantos en sierra, otros cuantos en la selva y unos cuantos en la costa. Quiero que me manden la lista de todos sus nacimientos con los pesos al nacer de todo el año y nada más. Y lo ha metido, le he dicho a sus estadísticos, sácame el percentilo 10, sácame el percentilo 90, eso es lo normal y ya está. Ya estableció curva para la costa, para la sierra, para la selva y curva nacional. Bien, fácil. Entonces el doctor Ticona, que tiene un premio nacional Hipólito Unanue, ha sacado una tabla local. Y si ven en la tabla local, el peso está por encima de esto. El menor está más de 2.500 y el límite superior, o sea, el percentilo 90 está más de 4.000. O sea, ahora los niños, incluso en Perú, nacen más grandes. Si ven curvas internacionales como la curva de Fenton, que es la curva americana, van a encontrar esto. ¿De dónde sale el 2.500 a 4.000? De una curva clásica de 1960 de un autor que se llamaba Lubchenko, que es el primero que hizo una curva de crecimiento a nivel global, la hizo en Estados Unidos, de ahí sale eso. Ahora, la talla. ¿Cómo se mide la talla? ¿Cuál es la técnica? Primero, que no se puede medir la talla solo, se hace entre dos personas. Una persona tiene que sujetar bien la cabeza del bebé contra la superficie vertical que está diseñada para la cabeza del gallina, porque si no, lo jalas al bebito y el bebito
no estás midiendo completo al bebé, sino le estás estirando y lo estás jalando del perímetro. Entonces alguien tiene que sostener. La otra persona debe extender las rodillas y debe sujetar la parte inferior del perímetro y se mide la talla. Entonces, ¿cuánto debe de medir un bebé? Como les dije, debe medir 50 más menos 2. ¿Bien? El perímetro cefálico, como bien lo mencionaron, el perímetro cefálico abarca entre la glabela y esto que se llama prominencia occipital externa. Eso que se palpan aquí, este bulto que está ahí, ¿ya? ¿Ven ahí? Es la prominencia occipital externa, por ahí debe pasar la cinta métrica y también por acá, por la glabela. Y no debe coger oreja. Si coge oreja, está inflando el tamaño. Ahora, ¿en qué momento se debe medir el perímetro cefálico? Cuando nace un bebito de parto vaginal, la cabeza del bebé sufre algo que se llama amoldamiento. La cabeza del bebé tiene cartílago en las suturas, ¿ya? Y para atravesar un espacio que es pequeño, que es el canal del parto, la cabeza se amolda, se cabalga. Un hueso se encuentra sobre otro, si no, no pasaría muchas veces. Sobre todo cuando los bebés son relativamente grandes, o sea, los bebés de término. Entonces los huesos se cabalgan. A los 3 días este cabalgamiento tiene que resolverse. A las 72 horas este cabalgamiento se resuelve. Entonces este hueso que está montado, que ha reducido el tamaño de la cabeza, se pone en su posición normal. Entonces el momento ideal para saber el perímetro cefálico en realidad sería los 3 días. Sin embargo, en la mayoría de centros lo hace de inmediato, porque la mayoría de los bebés se va antes de las 24 horas a casa, entonces no llegan al tercer día. Pero si tuvieran que medir en un momento ideal sería ahí, ¿ya? Entonces esa es la técnica, se mide. ¿Y cuánto debe medir la cabeza? 35 más menos 2 centímetros, eso es lo normal. Sin embargo, para llamar microcefalia o macrocefalia existen tablas especiales. Existe una curva de perímetro cefálico y de tamaño de la cabeza. Y para decir macrocefalia, la cabeza debe estar por encima de 3 desviaciones estándar de lo normal. Y para decir microcefalia, por debajo de menos 3 desviaciones estándar de lo normal. Así se define. Funciones vitales. La frecuencia cardíaca normal de un recién nacido, también lo dijeron, 100 a 160 latidos por minuto. Ellos dijeron 120. Quedamos con el valor de 120 al momento del nacimiento. Sin embargo, no se considera bradicardia si un bebito no tiene menos de 100. Y más aún, los bebitos que son a término y están tranquilos, cuando están dormidos, pueden bajar hasta 85 sus latidos y ser bien normal. Eso es dato de la altura. Y es verdad. O sea, las enfermeras, doctor, está con bradicardia. ¿Cuánto tiene? 90. ¿Cómo está? Está dormido. Entonces déjame dormir también, porque me estás despertando. Es normal. O sea, él duerme, yo duermo. La ignorancia es felicidad. Yo lo ignoro y yo soy feliz y él es feliz. Ok, nos ignoramos mutuamente. O sea, tienes que saber que es normal. Cuando un bebito está dormido, es normal. No es normal si el bebito está gritando y pateando y tiene 90. Eso no. Pero dormido puede bajar hasta 85. La frecuencia respiratoria es normal de 40 a 60. Van a encontrar en el up-to-date desde 35, pero pactemos en 40 a 60. ¿Ok? La temperatura normal es así. Bien difícil que encuentren un texto que diga lo contrario. Puede haber, yo no digo que no, pero es difícil. 36,5 a 37,5. La presión arterial sistólica, diastólica y presión arterial media es bien difícil. Que un médico les diga que las conoce les está mintiendo. ¿Por qué? Porque son curvas y es evolutivo. Evoluciona con los días de vida. Entonces, y evoluciona con la edad gestacional. Yo tendría que saberme por cada edad gestacional con cuánto empieza y con cuánto termina y cuándo alcanza la meseta. Y eso es complicado. Pero hay una regla general que más o menos sirve, aunque está cuestionada más recientemente. No es necesariamente algo que ustedes debieran entender, pero lo básico que debieran saber es que todo bebé al principio, sobre todo en las primeras 72 horas, debe tener su edad gestacional como presión arterial media. Por ejemplo, un bebito de 32, su presión arterial media sería 32 milímetros de mercurio. Un bebito de 36 milímetros de mercurio, etc, etc, etc. Sin embargo, ninguna presión, y eso sí hay que decirlo, jamás se considera normal si es menos de 30. O sea, un bebito de 28 no puede tener 28, debe tener al menos 30. ¿Por qué? Porque con menos de 28 milímetros de mercurio se afecta la perfusión cerebral, o sea, no circula bien la sangre por acá. Entonces no deben considerar normal bajo ninguna circunstancia
una presión arterial media de menos de 30. Entonces los bebitos deben tener, recapitulando, por presión arterial media, por lo menos la mínima su edad gestacional, pero jamás menos de 30. Ok. La saturación. Y depende. Hay un estudio gigantesco que se llama el NEOPROM, que ha tratado de establecer cuál es la saturación normal que debieran tener los bebitos que están internados en hospitalización. ¿Por qué? Porque tienes que tener un valor para usar oxígeno o no usar oxígeno y suspender el oxígeno porque el bebito está recibiendo mucho oxígeno. ¿Cuál es el riesgo del oxígeno? El oxígeno, como cualquier sustancia que se administra a un bebé, es un medicamento y puede ser tóxico si se administra innecesariamente o en exceso, ¿ya? Y puede producir lesiones como algo que se llama retinopatía de la prematuridad, que acaba en desprendimiento de la retina y con ceguera, y algo que se llama displasia broncopulmonar o enfermedad pulmonar crónica del recién nacido, que acaba con que el bebito use oxígeno por mucho tiempo y tenga muchas complicaciones respiratorias en la primera infancia, o incluso, si es grave, pueda morir o usar ventilador mecánico por mucho tiempo, o acabe con severa discapacidad respiratoria. Entonces no se debe usar oxígeno libremente, entonces, y tienes que tener un parámetro de referencia. El NEOPROM es un estudio gigantesco, de hecho no es un estudio, miento, es un metaanálisis gigantesco que tomó una lata grandota y que ya tiene varios años y no ha sido rebatido, establece rangos de seguridad. Entonces, ¿qué dice? Que los bebitos no debieran saturar menos del 90%, porque cuando saturan menos del 90% en la etapa aguda, o sea, al principio de su vida, pueden desarrollar dos complicaciones graves: morir, que es grave, y enterocolitis necrotizante. Entonces, no debiéramos hacer que los bebitos saturen menos del 90, sobre todo si están graves, delicados y en etapa aguda en un ventilador mecánico. Y en el otro extremo, si los bebitos saturan más del 94%, se ha visto que se incrementa el riesgo de las cosas que les he dicho: retinopatía de la prematuridad, daño del ojo, ¿ya? Y enfermedad pulmonar crónica del recién nacido, también conocida como displasia broncopulmonar. Entonces, para evitar esos riesgos, nos movemos entre el 90 y 94 y ponemos las alarmas por debajo y por encima de eso, entre 89 y 95. Ok, la piel del bebé. Aquí, ¿cómo es la piel de un bebé normal? Como piel de bebé, suave, delicada, ¿no? Rosada, sin cianosis. Aunque si bien es cierto, puede haber acrocianosis por varios días y ser normal. Van a haber cianosis en las uñas de los bebés y puede ser normal. Pero pueden tener algunas lesiones que también son normales, por ejemplo la milia. La milia es congestión de las glándulas sudoríparas, se ve sobre todo en la nariz, estas lesiones blanquecinas que ven ahí, y es normal. Muchos bebés las tienen y no pasa nada, no necesita tratamiento. La melanosis pustulosa transitoria. La melanosis pustulosa transitoria, yo he visto usar antibióticos para esto, no se debe usar antibióticos. Es una lesión benigna, autorresolutiva. Son pústulas, de hecho, ¿ya? Pero que no tienen carácter infeccioso y no requieren manejo antibiótico. El bebé está por completo normal. El nombre se debe a que cuando descaman, cuando se elimina la pústula, puede dejar lesiones melánicas, o sea, hiperpigmentadas, aquí unas manchitas más oscuras en la piel, ¿ya? Entonces, son como una secuela de esto, pero que luego también resuelve. El eritema tóxico también es una lesión benigna, suele aparecer después de las 24 horas. Es la lesión probablemente más frecuente que van a ver. Les van a preguntar mucho a las mamás: ¿qué es lo que tiene mi bebito? ¿Es alergia o no es alergia? ¿Y a qué se debe? Bueno, es una lesión benigna que aparece a nivel centrípeto, o sea, no aparece hacia las manos. Si aparece poquito, pero aparece más hacia el centro, hacia el tronco y hacia la cara, ¿ya? Y a las raíces de los miembros. Suele aparecer después del primer día, no es usual que aparezca en el primer día, y suele resolver alrededor de la semana. Son lesiones rojizas y, como se ven más en detalle a este lado, tienen un centro blanquecino. Si hiciéramos una toma de muestra de ese centro blanquecino, que no es necesario, créanme, alguien ya lo investigó, eso está lleno de eosinófilos, lo cual indica que sí puede haber algún componente inmunoalérgico en su desarrollo, pero no está del todo claro la etiología. La melanosis dérmica congénita, o conocida por su nombre antiguo, que es más popular, mancha mongólica, ¿ya? Es una mancha de color azulino, pardo, que aparece
en varias partes del cuerpo, aunque lo típico es que aparezca en la región sacrococcígea y se extienda hacia los glúteos. Eso es lo normal. Es propio de poblaciones asiáticas y latinos. Nosotros venimos de la migración asiática que cruzó el estrecho de Bering y pobló América, entonces es más frecuente en nosotros. En europeos y razas blancas es muy infrecuente, poco probable, pero esto es más típico de nosotros, de los latinos. Es una lesión que, como les digo, puede predominar ahí, pero también puede aparecer en la mano, en los brazos, en las piernas, y tiende a desaparecer. Suele desaparecer entre el año y año y medio. ¿A qué se debe? A una migración incompleta de los melanocitos. Los melanocitos se forman en la cresta neural y deben migrar a todo el cuerpo, pero algunos se detienen ahí en estas zonas. Entonces, ahí donde se estancan, forman una zona de manchas. Van a desaparecer y es normal. Aquí tienen uno en el pie, por ejemplo. Así que puede aparecer. Lo típico es esa que está en la espalda baja. Luego, el nevus simplex es una forma de hemangioma. Es un hemangioma plano. También se le llama picotazo de cigüeña, beso de ángel, hay un montón de nombres así medio romanticones. Aparece en el labio superior, encima del labio superior, aquí. Puede aparecer en la frente, también es típico. También aparece en la nuca, como en este caso. Aquí vean en la frente y también acá. Luego tienen el nevus flammus o mancha vino-porto. Este sí puede ser malito, es una mancha más oscura y es vino-porto, porque aquí no le hace justicia a la foto, quisiera tener una foto mejor, pero solamente es del color del vino, más tinto, más oscuro. Y algunas veces forma parte de un síndrome del tipo neurodermatosis, los que se manifiestan en la piel y también en el sistema nervioso central. Existe un síndrome que se llama el síndrome de Sturge-Weber. ¿Han escuchado por ahí? El otro día 2 boleteros estaban conversando. Oye, Sturge-Weber es un hemangioma que se da en una de las ramas del género. La primera rama es la rama oftálmica, la segunda maxilar superior y la tercera mandibular. En una de esas, usualmente en las dos superiores. Y que se asocia al hemangioma que va ahí, en esa rama acá, no cruza la línea media, se produce un hemangioma acá, y en la parte interna también hay un hemangioma en el sistema nervioso central. Ese hemangioma puede sangrar, puede producir irritación de las meninges y puede producir convulsiones. Entonces va con una lesión del sistema nervioso central de ese tipo. Vamos a ver la cabeza. ¿Cómo vamos a ver? ¿Qué? ¿Qué sabe? Así, vamos. Vamos para la siguiente. Continuamos a la siguiente.